la OMS y la Unión Panamericana de Salud manifiestan cómo es el comportamiento de esta enfermedad introducida por este virus, ¿no? Es uno de los grandes problemas de salud pública, producido por un arbovirus. De hecho, se considera una enfermedad metaxémica porque necesita de un vector para producir la enfermedad. En el año 24 se notificaron, miren ustedes, más de 8.6 millones de casos en la región, siendo la cifra más alta, ¿no? Y miren los países en América comprometidos, ¿no? Brasil, definitivamente, el primer lugar en estas notificaciones por dengue, pero ahí estamos nosotros, también como un país que notifica muchos casos del virus. Si hacen una comparación con lo que fue el año 23, este es el porcentaje inmenso que ha crecido las notificaciones de los casos por dengue, ¿no? Más de 238% y más de 437% en los últimos 5 años. Lógicamente, no solamente el continente americano, sino también nuestro país, tiene mucho que ver con factores, ¿no? El cambio climático, el fenómeno del niño, de la niña que se viene, la urbanización no planificada, ¿no? Cómo la población crece en lugares que antes eran chacras, lógicamente, o invasiones que ustedes conocen, la población toma por necesidad de vivienda, lógicamente hay condiciones de conocimiento de agua que el vector aparezca, ¿no? Entonces, el vector, que es el Aedes aegypti, el otro será albopicus, pero básicamente es el Aedes, cada vez se hace más presente en zonas diferentes a lo que normalmente se veía, ¿no? Por ejemplo, tenemos Aedes aegypti acá en Lima y en algunos distritos, entre ellos está el Agustino, y alguna vez que hubo unos casos de presentación de dengue en el Agustino, la unidad de epidemiología del hospital comenzó a salir de búsqueda activa y se metió a la universidad porque somos colindantes y encontró larvas de Aedes en la universidad. Lógicamente, este Aedes está distribuido cada vez más, ¿no? La movilidad humana también. Por ejemplo, un paciente que puede ser infectado del oriente, por ejemplo, llega a Lima en avión en 1 hora y si se va a un distrito donde existe el vector, ya hace esa propagación. Y también la circulación simultánea de los 4 tipos de serotipos de dengue que causan la enfermedad, ¿no? ¿Y cómo estamos nosotros? Hemos hablado un poco de la realidad latinoamericana, de Sudamérica, de América, pero ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Habíamos dicho que somos un país que reporta casos de dengue. Miren ustedes, el año 23-24, nosotros registramos 250.000 casos. Y barbaridad, que supera lo que normalmente se veía en años anteriores. Y miren ustedes, este Aedes está distribuido en 23 departamentos, incluido el Callao. Y a nivel de Lima, todo territorio y centros. Y lo importante es esto, más de 21 millones viven en áreas de concentración. Y estos son los departamentos que reportan mayores casos de dengue. San Martín, Loreto, Amazonas, ¿no? Lógicamente la selva, Cajamarca, Piura, el norte también, Ucayali y Lambayeque. También Lima, por si acaso. Vamos a ver un registro epidemiológico. En Lima también
un departamento que se reporta. Entonces, esto hace que el Estado trate de priorizar acciones para contrarrestarlo. Hemos tenido, pues, han visto por noticias como los noticieros reportan y es preocupante los casos de dengue que solemos reportar o escuchar en las noticias. Y por lo tanto es necesaria una buena vigilancia del vector entomológica, monitoreo de los serotipos que circulan. Lógicamente, debemos irnos a un buen laboratorio donde la resonancia de polimerasa en tiempo real y el antígeno S1 es importante que tengamos para poder nosotros diagnosticar rápidamente una infección por dengue, una vigilancia, una observación de los casos febriles, ¿no? Eh, Aquí es importante esto, ¿no? Por ejemplo, increíblemente yo trabajo en San Juan del Urigancho, una clínica, y en última semana hemos tenido 2 casos de dengue hospitalizados y estos casos se notifican. Entonces, el MINSA ha ido a estas, a la dirección de estas personas y se dieron cuenta que tenían, pues, o sea, colectaban su agua en recipientes, ¿no? Y ahí encontraron larvas. Entonces, es muy importante. Siempre se menciona que no es bueno colectar agua en recipientes porque es una manera que haga. Lógicamente también, si no es posible, entonces comienza con su abatamiento, hace que poniendo unas pastillas larvicidas puedan eh, evitar que sea una fuente de contagio. La campaña educativa es muy importante, por eso ustedes, cuando se generan los casos de dengue, salen las noticias en los periódicos, radial, ¿no? Eh, Diciendo que hay que evitar este, colectar agua, mucho cuidado, ¿no? Y eso también se incluye a los cementerios. Parte de nuestra tradición es cuando nosotros visitamos a nuestros familiares fallecidos, usamos flores naturales que llevamos pues, recipiente con agua, ¿no? Y es una manera de favorecer el crecimiento de los criaderos de los ¿no? Y lógicamente se necesita el trabajo mancomunado de no solamente del Estado como MINSA, sino también de la municipalidad y de las organizaciones distritales o de la población organizada para poder erradicar o disminuir los casos. Entonces, por lo tanto, como esto fue un problema evidente en el Estado, este año el MINSA sacó su Plan Nacional de Prevención del Dengue. Pueden visitar en la página del MINSA y descargar todo el documento. Pero su eje principal es fortalecer la vigilancia epidemiológica. O sea, caso donde se encuentra, tiene que ir inmediatamente para evitar la propagación, lógicamente optimizar la calidad de atención. Entonces, nos dice cómo reconocer los casos de dengue, qué es un dengue clásico, qué es un dengue trágico. Le damos la atención oportuna. Disminución de la transmisión vectorial, básicamente es algo pictucia y en el norte, en Lima hemos encontrado ese tipo. Pero en el norte, como Piura, por ejemplo, este también es un vector comprometido en la transmisión del virus. Importante que la comunidad se comprometa en el control de esta enfermedad, ¿no? Y, lógicamente, fortalecer la comunicación y evitar la automedicación, ¿no? Como una de las manifestaciones del dengue es la fiebre, los dolores musculares, por eso se le conoce como la enfermedad quebrantahuesos, un dolor muscular intenso, a veces la gente pues consume aspirina, antiinflamatorios que no están recomendados, ¿no? Entonces, evitar la automedicación es importante. Esto es en este año, la Semana Epidemiológica 21. Miren ustedes cómo San Martín es el departamento que más reporta
después Tapiúgulo, Cayeri, pero mira, ahí está Lima. Está como el cuarto departamento que reporta casos de dengue, ¿no? Así por encima de 2.000 casos reportados para la Secretaría Epidemiológica. Muy bien. Entonces, atendiendo como introducción estos datos que es importante tener en cuenta para entender la importancia de este virus, diremos que es el dengue, ¿no? Una enfermedad viral, virus transmitido por un mosquito de género aéreo. Por eso se considera como enfermedad metagénica, como lo es la malaria y otras enfermedades que tienen que ver un vector en la transmisión. Está causada por el virus dengue. Este virus pertenece a la familia de los Flavividae, al género Flavivirus. Es un arbovirus, habíamos mencionado que es importante a nivel mundial, ¿no? Presentó cifras, y que hay millones de personas que se infectan anualmente en diferentes regiones, tanto tropicales y sur. Entonces acá tenemos a la familia de los arbovirus, y ven ustedes a la familia Flaviridae es el dengue, pero miren ustedes, no solamente es la única enfermedad viral importante, chikungunya también, pero ya pertenece a los arbovirus, pero a otro tipo de familia. Está de moda el hantavirus, por ejemplo, lo hemos escuchado, pertenece a otra familia, pero dentro de la familia de los Flaviridae está el dengue, pero tenemos también a otros virus muy importantes, el Zika y la fiebre amarilla. Entonces es muy importante reconocer que estos virus pues, generan problemas en salud y muchas veces son hasta mortal, como y la fiebre amarilla, por supuesto. Entonces, ¿qué podemos hablar propiamente ya del virus en sí, de su estructura, ¿no? Habíamos dicho que pertenece a la familia Floridae, el virus. Su genoma es un ARN monocatenario positivo, tiene una forma icosaédrica, 50 nanómetros, tiene una envoltura distinta y sus serotipos son 4. Aunque en el 2013, sí, 2013, se reporta un quinto serotipo de virus de dengue, ¿no? Es que está registrado en una zona que lo vamos a tocar muy rápidamente acá, está, ¿no? Escrito en el 2013 y estaría por confirmar su importancia epidemiológica como si lo tiene los 4 serotipos anteriores. Nuevamente, un poco para conocer el video, tiene, habíamos dicho, férica, lipídica y todo eso. Y tiene un componente de mortalidad que es el ARN, tiene proteína E, proteína M, proteína C. Proteína E es básicamente la envoltura, la proteína E es la membrana y la proteína C es la cárcel, ¿no? Entonces, esta es una estructura del virus. Cada una, lógicamente, de las estructuras cumplen una función o una misión dentro del comportamiento del virus. La envoltura, por ejemplo, es importante, es unión de receptores, en la membrana, la proteína M, tiene que ver con la modulación viral. La proteína C cubre la nucleocápsida, que es un ARN, y el componente del ARN nuclear. Y acá tenemos los serotipos, ¿no? Los 4 serotipos identificados. El dengue 1 tiene a su vez 5 genotipos. El dengue 2 también tiene 5 genotipos identificados como América, Asia, los lugares donde se encontraron. El dengue 3 con 4 serotipos y el dengue 4 con 3 serotipos más 1 que sería el cuarto celular. Pero miren ustedes en qué año ingresan al Perú. Nosotros tenemos circulando estos 4 serotipos. Pero ¿cómo ingresan al Perú? El serotipo dengue 1 ingresa en el año 90, el dengue con sus
sus genotipos, América, América Alta, cosmopolita, ingresan en el año 95, el América hacia 2001, 2007. El caso que tuvimos dengue fue por este serotipo, y por este genotipo, y el genotipo cosmopolita del dengue 2 en el año 2010. El dengue 3 ingresa a Perú en el 2001, al igual que el serotipo 4 en el 2001. Pero habíamos dicho que existe ya un quinto serotipo, ¿no?, que es diferente a los serotipos que nosotros conocemos y tendría todavía un ciclo silvestre. Se identificó en el año 2013, ¿no?, en un paciente en Malasia. Esto ha generado una alerta mundial, pero que hasta ahora no está demostrado una transmisión a humanos como los otros 4 serotipos conocidos. Y eso sería muy importante porque ya sabemos que tenemos vacunas para evitar este quinto serotipo, no podríamos cubrir con las vacunas que existen ahora, ¿no? Pero esto quedaría como un comentario, porque desde el punto de vista tanto clínico y epidemiológico, son estos 4 serotipos lo que tienen interés, ¿no? Por eso el comentario. Muy bien, acá información de revistas indexadas, ¿no?, de la presencia del quinto serotipo, y que esto también en el año 2014 generó un comentario del editor, ¿no?, de una revista de salud pública en Perú, diciendo pues que ya se conoce el quinto serotipo y que debemos estar alertas, ¿no? Porque ahora pues con todo lo que es la tecnología, medios de comunicación, de transporte, es fácil que un paciente que esté en Malasia con este quinto serotipo diga, terrible, de turismo, y tenemos al vector que puede facilitar incorporación a casos de terapia. El genoma del virus es importante reconocer, es ya lo que nosotros habíamos mencionado hasta el virus, pero dentro de ellos es importante reconocer sus proteínas estructurales y las proteínas no estructurales, ¿no? Cada una con su función dentro de la estructura del virus. El ciclo replicativo del virus es importante. Siempre va a comenzar con una función como el virus ingresa al organismo mediante tosis, posteriormente el virus se denuda, va a haber una fusión con la membrana, va a liberar su ARN, va a producir la traducción, el procesamiento proteínico, su replicación, su ensamblaje, y salida por maduración por el aparato de Golgi y liberación, para continuar nuevamente el ciclo replicativo. Pero esto de acá, el virus, no sería importante si no existe un vector, que es el responsable justamente de hacer la transmisión del virus a una persona. Entonces, el virus, el vector sigue siendo el ASGP más importante, sin dejar de mencionar a los tipos que son menores. Y este vector no solamente es responsable de la presencia del dengue, también está relacionado con el chikungunya, con el Zika, con la fiebre amarilla. Entonces es un vector muy importante, el cual dentro de la estrategia sanitaria para el control de la enfermedad debemos tratar de eliminar. Entonces aquí es muy importante que el vector hembra es la responsable de la transmisión. El vector macho no cumple ninguna función dentro de la transmisión de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la hembra son antroprofíticos, ¿sale?
le gusta para a los seres humanos. El ciclo del mosquito es importante, ¿no? Y esto necesita agua, por eso una de las cosas de la prevención es evitar que se junte con agua. Pasa por un proceso de huevo, de larva, de pupa, hasta que se convierte en un mosquito adulto, que ya es terrestre. Estos de acá primero son netamente acuáticos. Este acá ya es el terrestre que va a volar. Entonces, y otra cosa que sabemos del vector es que este no pica a las 24 horas, tiene sus horas punta, digamos, ¿no? Y son las medias, ¿no? Es 5 de la mañana, 8 de la mañana, en las horas tempranas, y en la tarde de 17, 15, de las 5 de la tarde a 7 de la noche. Después no hemos encontrado. Es importante en zonas donde son endémicas, sobre todo las personas que van al campo a trabajar, ellos saben que tienen que ir muy protegidos a estas horas. Y en la zona urbana, y es importante reconocer esta hora que son los que los mosquitos salen a alimentarse, ¿no? Y como uno se enferma, lógicamente necesitamos la presencia del vector. Un vector que de repente está sano, no tiene nada, sale a las horas, sale a buscar sangre y tiene la mala suerte de encontrarse con una persona que es portadora de la enfermedad, del virus. Entonces, al fusionar, este Aedes se va a convertir en un Aedes infectado. Y este proceso dura más o menos entre 8 a 12 días, de convertirse en un Aedes sano a un Aedes infectado. Ya está desinfectado, lógicamente, en su búsqueda de picar a otras personas para succionar su sangre, pica a una persona sana y lo convierte en una persona enferma. Este proceso de una persona sana que ya se infectó con el virus hasta que haga la enfermedad tiene un promedio entre 5, puede ir también de 3 a 14. Es más o menos ese ciclo en el cual uno tiene que tener en cuenta en los procesos de reconocer la enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos? No solamente es la presentación clínica, el paciente que tiene fiebre muy alta, fiebre con gran dolor muscular, dolor óseo, dolor retroocular, es importante, son fiebres muy altas, 38, 39 grados. Entonces, para eso, aparte de la clínica, que el paciente nos pueda referir y venir sobre todo de una zona epidemiológica, entonces nosotros podemos tener los métodos directos, que es la reacción en cadena polimerasa, para detectar la realidad, importante, alta sensibilidad, y lo podemos utilizar para el diagnóstico en una fase muy precoz, muy fácil de entrar en los primeros 5 años. El antígeno es una proteína no estructural, ¿se acuerdan del genoma? Bueno, es muy rápido, está en el S1. Se hace presente el primer día de fiebre y tiene mayor utilidad en los primeros 5 a 7 días de inicio de síntomas. Pero también tenemos los médicos serológicos, ¿no? Y podemos usar el IgM antidengue, que nos dice proceso de infección aguda, aparece entre los 4 y 5 días. Y tenemos ya cuando el paciente ya es convaleciente, ya salió de la enfermedad, la presencia de anticuerpos. El ELISA es usado, es un método muy utilizado para datos epidemiológicos. Nosotros en la clínica, por ejemplo, cuando sospechamos de dengue, vimos si su tiempo de enfermedad es menos de 5 días, nos vamos con los métodos directos, pero si ya pasó los 7 días de enfermedad, nos vamos con los métodos. Y acá tenemos lo que hemos mencionado, la importancia de poder contar con los métodos directos en los primeros 7 días y los métodos serológicos después de los 7 días. Entonces esto también
un resumen de lo que hemos dicho, los métodos directos, indirectos y la importancia menos que los primeros 5 días de síntomas, yo prefiero hacer los métodos directos, mientras pasado la semana prefiero utilizar los indirectos. Lógicamente también tiene su importancia dosar el antígeno y CO, los primeros 7 días. Pero pasado los 7 días, los métodos serológicos o indirectos en todo caso, lo que nos ayuda. Y esto es muy importante porque tiene sus ventajas y limitaciones. Entonces, los métodos directos, tipo la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es de alta sensibilidad, pero tiene un costo alto, ¿no? El antosar de antígeno SM1 nos sirve para un diagnóstico precoz, no es muy caro, eh, pero cuando pasa la semana ya su sensibilidad baja. Y es donde tiene importancia los métodos directos, ¿no? Que son de fácil uso, son muy parecidos a lo que usamos nosotros en la prueba de los cartuchos Lockheed para VIH, sífilis, hepatitis, ¿no? De esa manera nosotros podemos detectar mediante coloración si tenemos o no presente una infección aguda con el gen o en proceso de convalescencia o que hemos tenido dengue con el gen. Entonces, estas son las últimas láminas. Podemos decir con respecto al diagnóstico que los métodos directos tienen alta confianza, muy importante, pero los métodos indirectos son más. Mientras que los métodos, disculpen, me hacen eco. Mientras que los métodos indirectos tienen alta accesibilidad. Entonces, lógicamente, porque son confiables porque tienen 100% de sensibilidad, ¿no? Pero ¿cuál es el problema acá? El costo. Los métodos indirectos son más accesibles, cuestan menos, pero no son tan confiables, sobre todo cuando tenemos sospecha en los primeros días. Ahora, pero hablar de dengue, y esto viene ya como la parte punto de vista de prevención, eh, no solamente saber y tratar la enfermedad, sino qué podemos hacer para que esto no sea un problema más de salud pública que lo que tenemos. Entonces ya tenemos vacunas aprobadas, ya están en el mercado y que nosotros ya lo estamos usando también. En no todo el Perú, sino en ciertas zonas donde el problema del dengue es un problema más. Tenemos dos tipos de vacunas, uno que es el Dengvaxia, que es base a virus atenuados tetravalente, al igual que el que venga. El esquema de vacunación, esto es 3 dosis, mientras que esto es segunda dosis. La primera dosis se hace luego a los 6 meses, a los 12 meses, y aquí comenzamos con dosis inicial, luego a 3 meses se hace la segunda. La edad recomendada está entre los 9 y 10 años, pero tiene que haber una evidencia que yo ya tuve en la enfermedad. Esto funciona solamente para los pacientes que ya han tenido la enfermedad para evitar futuras otras infecciones con el otro tipo de serotipos que pueden haber. El que venga puede utilizar más temprano, ¿no? De 6 años a 16 años, en zona de alta transmisibilidad. Nosotros usamos esto, por ejemplo. Su eficacia está alrededor del 61% para ambos.
están demostrados que evitan la hospitalización en porcentaje, pero el Dengue no, no evita la propagación de otros serotipos en pacientes que no han tenido la enfermedad. Es más, se dice que si yo me pongo y no he tenido dengue, tengo el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y el que venga, aparentemente, tuviera menor evidencia en protección con el serotipo dengue 3 y dengue 4. Teniendo en cuenta estas dos comparaciones, lógicamente nos interesa utilizar el que venga, porque yo puedo usar en pacientes que no han tenido la enfermedad, que es lo que queremos nosotros poder prevenir. Y es así, bueno, perdón, antes de mencionar Perú, este es otro tipo de vacunas que estarían en desarrollo, ¿no? El PB03, ¿no? Que está desde el Instituto Butantan, que es una vacuna con virus atenuado, ventaja una sola dosis, ¿no? Está actualmente en estudio en fase 3. ¿No? Otros tipos de vacunas, hay vacunas inactivas, recombinantes, vacunas con ácidos nucleicos, en este caso sería el RNA, vacunas peptídicas con nanopartículas, que tienen que en desarrollo y el futuro hace pensar que esta vacuna sería lo ideal, a dosis única, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el Perú? En el documento de MINSA, la norma técnica del 26 ya menciona que nosotros ya estamos vacunando para prevenir el dengue. Usamos la vacuna el que dengue, ¿no? Usamos 2 dosis y estas son las regiones que se ha priorizado la vacunación. No estamos nosotros, no estamos Lima, pero Piura, Tumbes, Loreto y Cayali, que son las zonas de mayor registro de casos de dengue. La población objetivo son los niños de 9 años, adolescentes, jóvenes, personal de salud, lógicamente, pues nosotros hacemos labor de campo y personal de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que están distribuidos pues, a nivel de Perú y de estas zonas endémicas, donde muchos de ellos, cuando hacen su labor de vigilancia de fronteras, pueden enfermar no solamente de virus, del dengue, sino de malaria. Eso ya está registrado en la norma técnica de la prevención de dengue en 2020. Pero, dentro de lo que habíamos mencionado, es que podemos tener vacunas, todo, pero si yo no hago un buen control del vector, no hay ninguna vacuna que me garantice un 100% de efectividad. Entonces, no solamente es actuar en la manera preventiva con vacunas, sino también tenemos que tener el control vectorial. Y esto es muy importante porque me va a permitir un control ambiental, una supervisión biotécnica, el uso de Guaybasha, que es una bacteria que en el laboratorio se pone al aire y no es que lo va a matar al aire, sino que va a hacer que evite la transmisión del virus. Esto es muy importante y en otros países lo están usando con mucha eficacia para el control vectorial. Y además porque las futuras generaciones de este vector quedarían inactivas para poder transmitir la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de ecología, esto de el control vectorial sería el punto donde nosotros deberíamos actuar con mayor, ¿no? No porque recuerden ustedes que las vacunas no solamente tienen un alto costo, sino también no nos garantiza que no podamos tener la enfermedad. En cambio, teniendo el control vectorial, teniendo algo así como Aedes,
que no puedan transmitir la enfermedad, no solamente el dengue, miren usted que está comprometido con fiebre amarilla, con chikungunya, con el Zika, podemos disminuir todo eso. Entonces, creo que la estrategia en salud pública va por este lado. Lógicamente también se habla sobre la valoración genética del vector. Pero creo que aquí está el futuro del control, no solamente del Perú, sino regional y mundial, sobre la transmisión del virus de dengue. Y esto no es raro, ya lo estamos aplicando. Ya en la norma técnica del 2026, plan estratégico del MINSA, ya se menciona la importancia de la estrategia Huaybache en el Perú. Se ha comenzado a usar, lógicamente, en una zona que sea muy fácil de hacer el control. Y por lo tanto, este distrito se está haciendo la vigilancia, es como tuvo en un momento una carga epidemiológica importante, caso de dengue en el año 23 o 24, no me equivoco. Y la estrategia es favorecer un aproximado de 400 habitantes. Entonces, la estrategia de control vectorial cada vez es más importante. Antiguamente pues, salía la gente a fumigar, ¿no? Y en algún momento dado sirvió la fumigación para los casos de malaria. Una vez Perú reportó 0 casos de malaria porque se usó la fumigación intensa. Pero ahora creo que una opinión personal esté escrito. Yo creo que esta estrategia es, lógicamente tiene su costo, no es que esto sea barato. El poder poner la gualbaya al vector no es fácil, ¿no? Que un vector vaya y pique a la persona, que tenga infectar a personas con gualbaya, ¿no? También es introducir la bacteria al vector y con eso tenemos la capacidad de que se disminuya el virus. Es más, el mosquito se va a reproducir y sus descendencias ya no van a poder transmitir el dengue, ¿no? Entonces, y esto es importante. Entonces, manejando ecológicamente al vector, nosotros podemos controlar una enfermedad que actualmente es una pandemia a nivel mundial y para nosotros. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?